comerciantes, viajeros, distinguidos naturalistas y científicos. A partir del siglo XVI comienza la afluencia de visitantes extranjeros a Fuerteventura. Atraídos por sus paisajes extraordinarios o por una fauna y una flora única, muchos pusieron rumbo a este enclave de mar y fuego que flota en medio de 3 continentes. Toda la población de pescadores nos recibió en Las Rocas, una bienvenida realmente hospitalaria a Fuerteventura. Las buenas mujeres de los pescadores nos animaron a entrar en sus casas y tomar café. Nos habrían dado lo mejor que tenían, que no era mucho. La viajera británica Olivia Stone y su esposo John Harris Stone recorrieron Fuerteventura en un viaje de 9 días que comenzó aquí, en Corralejo, en el extremo norte de la isla, el 30 de enero de 1884. Más de 100 años después de aquella visita, el paisaje majorero ha cambiado mucho, pero no así la hospitalidad y la sencillez que tanto sorprendieron a los Stone. Corralejo siempre ha sido desde los tiempos de la conquista de Lobo un punto de paso entre Lanzarote y Fuerteventura, con la isla de Lobos por supuesto alrededor. Ya desde la época de Julián de Betancourt y Gadifer de la Salle, pues fue un punto de entrada a Fuerteventura. Pero no de asentamiento. No de asentamiento. En los pueblos marcaba la pauta muchas veces las necesidades religiosas, la creación de una parroquia o de una iglesia, en este caso una ermita, y la de Corralejo es bastante tardía. Del siglo XX. Del siglo XX, 1923, 25. Segunda década, Y la cofradía de pescadores también se fundó en el año 28, creo recordar, 1928. Todo eso nos indica un poblamiento, ya una zona de pescadores, pero tardío. La cercanía a la vecina isla de Lanzarote y las erupciones volcánicas que afectaron a esta durante el siglo XVIII fueron decisivas en el desarrollo de esta parte de Fuerteventura. Se confabularon una serie de casualidades que puso el azar en común, que son la presencia del coronel y el régimen de milicias, pues estableció una cierta tranquilidad para que estos pescadores que venían de Lanzarote se pudieran asentar en Corralejo. Empezaron a conocer Corralejo, pero junto a Corralejo estaba Lablito, Puerto Laja, Puerto Cabra, llegaban hasta La Torre, en toda esta zona, todos estos pescadores. Y en casi todos ellos siempre, en los orígenes por lo menos, había apellidos pues muy similares. El núcleo de Corralejo, saltando unos cuantos siglos hacia adelante, pues a partir de los años 70 empieza a experimentar el empuje turístico, ya deja de convertirse en ese pueblo marinero, pescador, para convertirse en otra cosa. La presencia de turistas en Corralejo es ya un hecho cotidiano, estrechamente vinculado al desarrollo de esta villa marinera, en cuyas calles las aspas de algún que otro molino aún abrazan al viento, a pesar de que soplen otros aires. Mi padre compró la molina en Lanzarote y la trajo, y luego pues se pagó una albañil de las Ares, y el señor que montó la molina era del Cotillo. Él se encargaba de moler, de ponerle las velas, porque eso lleva unas velas. ¿Sí? Y yo mismo quitaba las velas y las ponía también. Y cuando la vela se rompía, pues había que remendarla. Y eso lleva por los lados lleva una cuerda que se llama relingasla. Y entonces cuando se rompió una vela, había que hacer la nueva, la hacíamos nosotros. Para las velas se utilizó muselina, el mismo material que por entonces se utilizaba en los sacos de azúcar. Moler molían con la noche, el viento entraba muy poco. Y había que moler hasta con la noche. Y yo subía, y mi madre subíamos para darle compañía a mi padre para que moliera con la noche. Pero cantidad de señores que venían en camellos, en burros, con el grano para moler. Y ya digo, molía con la noche para poder dar abasto a todo el grano que le traía. Venían de las Ares, de Villaverde, del Cotillo, porque en el Cotillo había molina también, pero no daban abasto. Había un teléfono nada más aquí. Y el que podía bien, o si no tenía que darse el viaje, si lo encontraba molido, bien, si no tenía que venir otro día.
La Molina llegó a Corralejo en 1940 y Juan Morera y su hijo Hilario elaboraron gofio en ella hasta 1956 aproximadamente. Mi padre, antes de tener la Molina, traía el gofio de Lanzarote. Aquí cogíamos el pescado, lo secábamos y íbamos a venderlo a Lanzarote. Cuando empezaron a aparecer las panaderías y el gofio dejó de ser parte esencial en la dieta de los majoreros, los Morera regresaron al oficio de pescadores. La comida que había antes era un potajito cuando lo había, y lo demás gofio y pescado. Prácticamente toda Fuerteventura podría recorrerse siguiendo los ecos de sus historias populares o las crónicas de aquellos otros viajeros que con curiosidad y admiración recorrieron el paisaje, a veces hostil, de una isla tallada en piedra, arena y sal. Hace 200 años, recorrer la isla de Fuerteventura, ya fuera con fines turísticos o científicos, era ante todo una aventura. El viajero de entonces tenía que adaptarse no solo a su particular clima, sino a la complejidad de moverse por su geografía. Camellos y burros son las únicas bestias de carga en Fuerteventura. Los primeros transportan carga exclusivamente, mientras que los habitantes montan sobre los segundos cuando lo consideran necesario, como por ejemplo a la hora de hacer un viaje a alguna parte distinta de la isla. También se usan los camellos con la función de arar donde quiera que es posible labrar. A pesar de ese duro caparazón que recubre la práctica totalidad de la isla, los majoreros han sabido extraer de la tierra lo mejor que ésta podía darles, algo que sin duda ha sorprendido a los viajeros de muchas generaciones. Hacia el interior de la isla, en la mitad norte, se encuentra el pueblo de Villaverde, cuyos dos molinos, desde lo alto de la montaña, delimitan la frontera con la población de La Oliva. Los bienes culturales que hoy conocemos como molinas y molinos, pues estuvieron en su momento vinculados a un cambio de ciclo económico, es decir, se pasó de estar casi al 100% dedicada a este norte de Fuerteventura a la ganadería, a pasar a una economía más cerealista en el que tuvo importancia el cultivo de cereales. A partir del siglo XVIII se modificó el paisaje majorero con la implantación de los primeros molinos. Hoy en día, estas quijotescas siluetas son bienes de interés cultural que recuerdan la importancia del cereal en la dieta de los vecinos de Fuerteventura. La molienda del cereal guarda una estrecha relación con el uso de los camellos como animales de carga, en los que se podría trasladar el gofio desde los molinos hasta las pequeñas poblaciones. Pequeñas poblaciones como Villaverde servían entonces para hacer un alto en el camino. En ese tránsito, entre dos puntos, ermitas como la de San Vicente Ferrer eran un referente en el camino. Quizás un aspecto llamativo de esa ermita también, con respecto a otras que podemos ver aquí, como la de Las Ares, la del Cotillo, las que están en las inmediaciones, es que esta pues se ha quedado, está como más embutida, tiene más construcciones alrededor, las otras están en un espacio más abierto. La ermita de San Vicente Ferrer es otro de los bienes de interés cultural con los que cuenta el municipio majorero de La Oliva, declarado como tal en 1991. Se trata de un templo de planta rectangular con cubierta a tres aguas y teja, siguiendo el esquema constructivo de las ermitas que se erigieron en Fuerteventura en el siglo XVIII, gracias a las aportaciones del pueblo. Lo típico es la cantería del lugar, que es, nunca mejor dicho, aparentemente piedra molinera o piedra tallada, muy bien tallada, por cierto. En las esquinas, en las cuatro esquinas, porque la fachada remata en la central espadaña, pero la cantería está cuidada como cosa extraña en las cuatro esquinas, si te das cuenta. Sí, y muy sí, bien además con unas líneas bastante uniformes. Y por lo demás la cubierta de tres aguas, la sacristía la tiene en el lado del Evangelio, o sea, al lado norte. Es nueva realmente, lo que es el pavimento es nuevo. Y sorprende la regularidad de los paramentos con el resto de ermitas, ¿no? Yo diría que hay algo de cantería muy bien trabajada, muy bien trabajada, ¿eh?
Pero a veces no es solo lo que podemos ver, sino lo que permanece oculto entre los pliegues de la tierra e incluso debajo de esta. Uno de los aspectos que sigue atrayendo a estudiosos de todo el mundo es la riqueza geológica y paleontológica de Fuerteventura. Las condiciones particulares de la formación de la isla y el posterior proceso de erosión han provocado que emplazamientos como el del Barranco de los Enamorados presenten hoy un aspecto tan singular. Estamos en el noroeste de la isla de Fuerteventura, dentro de un barranco que tiene unas características muy peculiares, como es tener dunas antiguas excavadas por el agua, que le han dado un relieve muy particular. Fuerteventura es una isla volcánica. Sin embargo, en determinados episodios de la historia geológica de la isla, en los cuales el clima de la tierra era más frío y el nivel del mar estaba por debajo del nivel actual, importantes cantidades de arena fueron arrastradas hacia el interior de la isla y depositadas en antiguos valles o barrancos. Estamos hablando hace más de 135.000 años. La arena entraba por lo que es la costa que se dibujaría entre el Cotillo, Las Ares y el Juriame, en esa línea de costa aproximadamente. La arena entraba, recubría el relieve volcánico y rellenaba valles antiguos de arenas calcáreas de origen marino. Posteriormente, estas arenas, estos depósitos arenosos, fueron erosionados por el agua, dando un relieve muy peculiar de cárcavas, barrancos y formas variadas que presenta el Barranco de los Enamorados. Estas dunas excavadas son el producto de la erosión del agua, y en ningún otro lugar del archipiélago se observan ejemplos con estas características, por lo que el barranco es apodado por los expertos como la Petra de Canarias. Petra en Jordania, como zona desértica, está excavada sobre arenisca, dando lugar a unos monumentos de incalculable valor. Pero allí el agua también ha excavado barrancos en la arenisca, los cuales después han sido excavados por la especie humana, ¿no? Pero el Barranco de los Enamorados tiene como paralelismo que también son areniscas o depósitos arenosos, no necesariamente excavados por el agua. Las arenas blancas que forman las dunas del Barranco de los Enamorados, al igual que otros ecosistemas dunares de Fuerteventura, como las dunas de Corralejo o el Sable de Jandía, son arenas calcáreas de origen marino. Realmente son conchas de organismos marinos que han sido depositados en el fondo del océano y en periodos en los que el mar estaba en un nivel por debajo del actual, estas arenas fueron arrastradas por el viento, quedaron al descubierto y fueron arrastradas por el viento hacia el interior de la isla. Cubrieron el relieve volcánico, dándole al basalto oscuro, dándole una coloración más blanquecina, que es la coloración de los sables. Y algunas rellenaron barrancos y valles. Además de estas particularidades geomorfológicas que hacen del barranco un lugar único en Canarias, Los Enamorados, también conocido como Barranco de los Encantados, tiene un destacado valor paleontológico que justifica la consideración de esta zona como bien de interés cultural desde 2008. Estas dunas se consolidaron por efecto de las aguas de lluvia. En ellas creció abundante vegetación que dio el alimento suficiente para que numerosos moluscos terrestres, conocidos como chuchangas en Fuerteventura, como la teba geminata, la rumina de collata, crecieran alimentándose de esa vegetación. El valor paleontológico principal del Barranco de los Enamorados está en los numerosos restos de moluscos terrestres. Asociados a ellos aparecen abundantes nidos de himenópteros. Los himenópteros son unos artrópodos del grupo de las avispas, que es lo que marca, digamos, unos depósitos tan peculiares en capas donde aparecen abundantes caracoles terrestres, conchas de caracoles terrestres y abundantes nidos redondeados que corresponden a los nidos de avispa. Dentro de esos caracoles terrestres destaca el molusco endémico encontrado justamente en este barranco. Digamos que este es el lugar clásico, el lugar donde se ha encontrado por primera vez este molusco endémico. El origen de Los Enamorados tuvo que ser anterior a las erupciones de los volcanes de Bayullo y Mascona, que limitaron la entrada de arena a este valle. En otros casos, como el de la Cueva del Llano, fue precisamente la erupción de un volcán la que intervino en el diseño del paisaje. Este tubo volcánico se formó por las coladas, por las lavas que discurrieron por la superficie del volcán Montañas Canfragas, situado en las inmediaciones de Villaverde. Cuando la lava circula,
La parte más exterior se enfría y se solidifica antes, formando una coraza superficial, pero el interior sigue caliente y la roca sigue fundida, con lo cual sigue fluyendo en el sentido de la pendiente. Eso genera que se vaya vaciando y vaya generando esta especie de tubo. A medida que va bajando la lava, va dejando unas marcas laterales y al final se vacía completamente y forma lo que es el tubo volcánico. Además de su relevancia desde el punto de vista geológico, la Cueva del Llano tiene un importante valor biológico. Sus excepcionales condiciones de humedad han permitido la supervivencia de una especie de arácnido endémico de la isla de Fuerteventura, uno de los 7 artrópodos que en Canarias se encuentran en peligro de extinción, el Majorerus randoi. El Majorerus randoi fue descubierto a principios de los años 90 por Juan Carlos Rando, que en uno de sus muestreos encontró este opilión de extraña forma que no era parecido a ninguno de los que se conocía hasta el momento. Meses después se confirmó que era una especie nueva para la ciencia, que en Canarias no había ninguno parecido a él y el nombre que se le dio fue, al encontrarse en Fuerteventura, se le puso el nombre de Majorerus y randoi porque fue Juan Carlos Rando su descubridor. Tiene unas condiciones de humedad excepcionales, motivada por la situación de la cueva en un llano que recoge agua de las laderas circundantes y actúa como sumidero que entra en la cueva, circula por el interior y se acumula en el fondo. Esto permite que en el fondo de la cueva, en donde vive en concreto el opilión, existen en torno a 100% de humedad. Algo excepcional para una isla como Fuerteventura, cuya humedad exterior ronda en torno al 50, 60 o 70%. Un molino y una molina custodian la ermita de San Antonio de Padua en Lajares, un lugar por el que seguramente las brujas de los cuentos pasaban de largo, vencidas por la fe de los vecinos del lugar. Aquí tenemos la ermita de San Antonio de Padua, que está en un contexto, estaba originalmente en un contexto muy tradicional de las ermitas de Fuerteventura, aislada un poco del resto de casas. Hoy en día pues ya hay casas cercanas. La ermita de San Antonio de Padua obedece a la tipología tradicional de las ermitas de Fuerteventura y, como otras muchas, fue construida en el siglo XVIII, manteniendo el esquema típico de la época. Los aspectos relativos a la construcción de la ermita no hay datos exactamente concretos, pero sí podemos afirmar que aproximadamente de la década de los años 30, años 40 del siglo XVIII, pues data esta ermita. Podemos contemplar una sacristía en el costado de la epístola. En la parte contraria podemos observar la espadaña elaborada con piedra de la zona, en este caso piedra volcánica negra, adaptándonos al lugar. La espadaña es muy sencilla, tiene una pequeña cruz de piedra en el centro y dos pequeños pináculos, y estos pues son añadidos posteriores al inicio de la construcción. Podemos también observar en el perfil circular de la ermita como hay una especie de poyo o muro en el cual pues también es habitual en las ermitas, pues servía también para las personas sentarse, y aparte de tener una función antihumedad en lo que es la zona más próxima a su cimentación. Frente a la fachada principal del templo se encuentra un sencillo calvario rematado con una cruz de piedra volcánica de la zona. Así como en otras partes de Fuerteventura, más bien hacia el centro-sur, podemos observar como la piedra es canto rojo, otro tipo de piedra más próxima, pues aquí desde luego se aprovecha la materia prima que hay en el lugar y tenemos esta tipología de piedra. Entre las singularidades que observamos en la ermita de San Antonio, pues está en su portada tanto lo que es el arco de medio punto como los sillares y todo lo que es la parte, digamos, del campanario. Está elaborada en piedra volcánica de la zona, en piedra negra o zona de Malpey, como se le conoce aquí también en Fuerteventura, y es algo característico de esta zona norte de Fuerteventura. La tipología de la techumbre también es muy tradicional.
Se trata de una cubierta de teja a dos aguas que en el interior presenta el artesonado mudéjar típico en este tipo de construcciones. Respecto al interior de la iglesia también, la parte más interesante es la escultura en madera policromada de San Antonio de Padua, el patrón de esta ermita, elaborada en bulto redondo. Aparece con un libro abierto y el niño aposentado sobre el libro. La imagen de San Antonio de Padua se encuentra en una hornacina a la izquierda de un retablo de pequeñas dimensiones con representaciones pictóricas y una imagen de bulto redondo del Cristo en la cruz que ocupa la parte central. A la derecha del retablo, en una hornacina que se abre en el testero de la ermita, hay una imagen de bulto redondo de la Milagrosa. La ermita fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1985. El molino de El Roque marca el límite de estos parajes solitarios y anuncia la llegada de otros vientos. Hacia el norte, Fuerteventura recobra su aliento marinero. La tradicional ocupación del interior de la isla se desplaza progresivamente a las zonas costeras, donde la actividad comercial es más próspera y el fenómeno turístico será determinante en la transformación social. Fuerteventura echa raíces al mar, manteniendo el arraigo de sus tradiciones centenarias. Cada año, los vecinos de El Cotillo se vuelcan en unas fiestas que, además de devoción, despierta atracción en la isla, la de Nuestra Señora del Buen Viaje. La ermita tiene la advocación a Nuestra Señora del Buen Viaje. Ya de aquí nos denota desde luego el matiz eminentemente marinero que tiene. No podemos olvidarnos de que estamos en un entorno, un pueblo que siempre ha vivido de cara al mar. Sin ir más lejos, la propia ermita está orientada de una manera singular hacia el mar. Una de las singularidades de los pueblos marineros de Fuerteventura, en la que los pescadores y sus familias ofrecen una devoción anual a su patrona, es la procesión marítimo-terrestre que se desarrolla en el mes de agosto en El Cotillo, en la que pues, se pasea a Nuestra Señora del Buen Viaje en unas embarcaciones engalanadas y preparadas al efecto, al igual que sucede en otras zonas, en este caso sin ir más lejos del norte de Fuerteventura, como puede ser Corrales. La devoción tan fuerte a sus patrones, a sus patronos, en este caso a la Virgen del Buen Viaje, obedece pues a la necesidad humana de agarrarse a una fe, a una creencia que les ayude a soportar épocas y momentos muy duros. No hay que olvidar que aquí han sucedido a lo largo de la historia naufragios y tragedias humanas bastante importantes, que en casi todas las familias del Cotillo hay pues alguna pequeña tragedia humana en referente a algún naufragio y por lo tanto esa necesidad de tener algo en lo que apoyarse hacía que la devoción a Nuestra Señora del Buen Viaje pues fuese aún mayor. Durante el siglo XVI, el puerto de El Roque, nombre que recibía por entonces el puerto de El Cotillo, era un importante embarcadero de cereales y animales, a pesar de que su actividad estaba limitada por las fuertes corrientes de la zona. Era el puerto principal por el cual el coronel de milicias ubicado en La Oliva pues desarrollaba su actividad económica, en este caso las exportaciones de barrilla en su momento, de cereales, porque era un gran latifundista y un gran propietario, y también, como no, para el comercio exterior que entraba a la isla de Fuerteventura, en este caso para suministro interno. La historia de la ermita de Nuestra Señora del Buen Viaje, tan estrechamente vinculada a la tradición marinera de El Cotillo, está ligada al linaje de los coroneles. Estamos ante uno de los inmuebles eclesiásticos más antiguos, en este caso la fundación data de 1680 por parte del sargento mayor Trujillo Ruiz. Este señor era antecedente de los coroneles y además antepasado suyo también porque pertenecen al mismo linaje. El templo se construyó alejado de las casas que conformaban esta pequeña localidad
y, como suele ocurrir con la mayoría de las ermitas de Fuerteventura, se utilizaron los materiales de la zona. Por su relevancia histórica y artística, desde 1985 forma parte de los bienes de interés cultural de Fuerteventura. En la fachada principal destaca el arco de medio punto con piedra volcánica, piedra negra, y la espadaña que está también en la parte del Evangelio, elaborada posteriormente, es una reforma posterior, se ve que es otro tipo de piedra, al igual que la inscripción que aparece con una fecha que es de la misma época, que posteriormente a su construcción, estamos hablando ya del siglo XIX. Respecto a su estructura, su techumbre, es destacable así a aspecto exterior, la falsa bóveda que podemos contemplar desde aquí, no es una bóveda, y que sobre todo llama la atención el que no esté elaborada con teja como la mayoría de las construcciones de las ermitas de Fuerteventura. Frente a la fachada principal se encuentra un calvario en forma escalonada, rematado por una sencilla cruz de madera. Es la misma sencillez que se refleja en el interior del templo, donde un retablo de 3 calles, dividido por pilastras, acapara todo el protagonismo. En sus hornacinas se encuentran las esculturas de bulto redondo del Cristo en la cruz, Nuestra Señora del Carmen, Jesús Salvador del mundo y Nuestra Señora del Buen Viaje. El interior de la ermita es bastante austero, también algo muy habitual en estas zonas de tradición y raigambre marinera, y destaca sobre todo la imagen de la patrona, Nuestra Señora del Buen Viaje, una escultura elaborada en madera, policromada, y que porta un pequeño bastón. Ildefonso Hierro conoce muy de cerca esta procesión, ya que muchas de las embarcaciones que acompañan a la Virgen en su paseo marítimo han sido construidas con sus propias manos. La tradición de la Virgen del Buen Viaje es sacarla todos los años por el día del tercer domingo de agosto, la sacan de la iglesia, la llevan a la playa del Cotillo, la suben sobre un barco que sea de un marinero, le dan una vuelta en el mar, le ponen unas flores, tiran al mar unas flores, unos ramos para un marinero fallecido en el mar, después la llevan a tierra, le dicen una misa y le dan un paseo por el pueblo y para la iglesia otra vez. Al igual que estas fiestas, muchos de los oficios tradicionales de Fuerteventura han ido pasando de generación en generación. Yo soy la 4ª generación, primero vino mi bisabuelo, que fue torrero del Faro de Jandía, ahí empezó, después fue mi abuelo, y después mi padre y yo, y de familia en familia, sí, de familia en familia. No había ninguna herramienta, todo de madera y todo de mano, todas las máquinas, no había ninguna máquina. Y así empezamos, y después se compró un taladro, que mi padre no quería tampoco, porque a mi padre le ofrecían ponerle las máquinas, pero él dice que no quería máquinas. Primero era la madera, que la teníamos que traer de Gran Canaria, eucalipto y eso, que se pasaba mucho trabajo, porque había que hacerlo todo a mano, cerrar a mano, todo, y ahora cuando ya veía yo que ya la madera no tiene salida, porque nadie quiere ahora un barco de madera, pues me hice un par de moldes de fibra y tiene un poco más de salida y reparaciones, pero la madera ya no la quiere nadie. El último barco que hice de madera fue casi el mejor que hice, uno que se llama el Faicán, que fue para el Morrojable también. Cuando tú terminas un barco que los has hecho al ojo y ves que te queda más o menos bien, pues claro, eso es lo que satisface. También otros oficios, como el de calero, han caído en desuso. Sin embargo, la cal obtenida en estos hornos fue hasta no hace demasiado tiempo uno de los principales elementos constructivos de Canarias después de la conquista. En parte gracias a estos hornos y en parte por el desarrollo del comercio de cochinilla, ganado y cereales, el puerto natural de El Cotillo fue adquiriendo relevancia en la isla y surgió la necesidad de proteger esta zona de los ataques piráticos. Las fortificaciones de Fuerteventura se remontan a los inicios de la conquista castellana.
hay datos de fortificaciones que en su momento desaparecieron y que ya no constan, como Rico Roque, Baltarajal, etc. Posteriormente, a mediados del siglo XVIII, se construyen las dos fortificaciones emblemáticas de Fuerteventura que hoy conocemos, que son esta que tenemos detrás, la Torre del Tostón, y la del Castillo de Caleta de Fuste. Hay que entender que en medio de un archipiélago fraccionado con bastantes islas y mucha costa, pues era imprescindible tener las fortificaciones para protección ante ataques marítimos. En los primeros momentos de la conquista, en las islas de señorío, era competencia de los señores asegurar la defensa militar de la isla, y eran quienes estaban responsabilizados de construir este tipo de edificaciones, aunque esas funciones no las ejercieron en su totalidad. Por lo tanto, posteriormente la Corona de Castilla asume esta competencia. La fortificación obedece a sistema defensivo y en unos primeros momentos interesaba sobre todo para evitar los ataques piráticos del norte de África, porque los señores de la isla hacían ataques hacia el norte de África para hacer pues razias, lo que se llama pues pillaje, recoger lo que podían y volver, ¿no? A mediados del siglo XVIII, pues los ataques piráticos de este tipo del norte de África prácticamente habían desaparecido, y ya nos encontrábamos en otro contexto en el que precisamente los enemigos bélicos de España, sobre todo Inglaterra, amenazaban las islas con posibles ataques, con los más famosos, por ejemplo, son los del almirante Nelson, y algún que otro ataque más pequeño, del que Fuerteventura ha sido testigo también, como el famoso ataque de los piratas ingleses en Tuineje. La torre o castillo del Tostón, monumento histórico artístico desde 1949, se encuentra ubicada en la caleta de El Cotillo, en un escarpe junto al mar. En el siglo XVIII se le encargó al ingeniero Claudio del Isle la proyección de una fortaleza que sigue el esquema de otros edificios defensivos del archipiélago. La Torre del Tostón tiene una estructura redonda y achatada, a cuyo interior se accede a través de una escalera de cantería que da paso a un puente levadizo sujetado por cadenas de hierro. En la estancia principal podían alojarse más de una docena de hombres. Desde aquí, unas escaleras descienden hacia el aljibe y el polvorín y, en dirección opuesta, otro tramo de escaleras finaliza su recorrido en la parte más alta de la torre, donde se encontraban los cañones. A pesar de formar parte de la arquitectura defensiva de la isla, la Torre de El Tostón tuvo un carácter eminentemente disuasorio y no existe constancia de que su presencia sirviera para abortar ningún ataque desde el mar. Es evidente que la Torre del Tostón en su momento tuvo una cierta importancia a nivel local en lo que es pues la vida cotidiana, porque estamos refiriéndonos a un pequeño pago costero, era una población limitada, y este contingente de soldados pues generaba una cierta dinámica dentro del pueblo, porque bueno, aunque era un número reducido, pues estaban inmersos en lo que era la vida cotidiana del pueblo. Aquí, junto a este mar que para muchos fue el comienzo de una nueva historia, finaliza mi viaje por la isla de Fuerteventura, una isla de leyendas, tradiciones y culturas que se extienden hacia el infinito, como el océano que las rodea. La mar, allá en Fuerteventura, en mi entrañada Fuerteventura, pedazo de mi alma eterna ya, bañaba todos los días mi vista en la visión eterna de la mar eterna. De la mar que vio nacer y verá morir la historia. De la mar que guarda la misma sonrisa con que acogió el alba del linaje humano. La misma sonrisa con que contemplará su ocaso.